Studio. Continuamos con este tutorial, esta será la segunda parte y como veis vamos a estar utilizando la nueva versión de Omnis Studio, la versión 5.2. Ya no estaremos usando una versión beta, pues recientemente ha aparecido esta magnífica nueva versión con el JavaScript Client y el acceso a bases de datos SQL Elite. Continuamos con donde lo dejamos, nuestro tutorial. Recordamos se trataba de crear una librería que va a constituir nuestra aplicación, una biblioteca fotográfica, una biblioteca digital. Pues bien, el primer paso en la construcción de la aplicación consistirá en la creación de una sesión con la base de datos SQL. En nuestro caso haremos uso de una base de datos SQL Elite ya existente. Sin embargo, podríamos utilizar cualquier otra, por ejemplo Oracle, Sybase, DB2, MySQL o alguna otra fuente de datos conectada a través de ODBC o JDBC. La herramienta de desarrollo SQL Browser, que hallamos aquí en este espacio de la ventana, SQL Browser, que encontramos sobre el árbol de carpetas del Studio Browser. Y después vamos a seleccionar la opción Session Manager. SQL Browser, Session Manager, que está situada a la izquierda de la pantalla del navegador, para mostrar todas las plantillas predefinidas y así poder establecer nuestra sesión. Bien, no vamos a hacer uso más que de una de estas plantillas, concretamente la que nos conecta con una base de datos SQL Elite, pero en lugar de hacerlo a través de una plantilla, lo haremos mediante la opción New Session. Con esto crearemos una plantilla nueva, además de las ya existentes, que usaremos para nuestra aplicación, para construir nuestra aplicación. Así pues, seleccionamos dentro de SQL Browser la opción New Session para crear una nueva plantilla. Al hacer clic en New Session, aparecerá la ventana de modificación de sesión. Esta contiene todos los elementos necesarios para crear una conexión con una base de datos, sea cual sea. No todas las opciones van a ser necesarias, dependerá, claro está, de la base de datos con la que nos vayamos a conectar. Bajo el recuadro Session Name vamos a escribir el nombre que va a tener nuestra sesión. En este caso escribiremos Pick Ses sobre el recuadro Session Name. Seleccionamos después la opción SQL Elite del DBMS Vendor. Seleccionamos SQL Elite. DBMS Vendor, SQL Elite. Y finalmente seleccionamos del módulo Data Access Module, seleccionamos SQL Elite DAM. Así pues, Pick Ses, DBMS Vendor SQL Elite, Data Access Module, SQL Elite DAM. En nuestro caso no será necesario seleccionar nada de la lista DB Version. Ahora solamente necesitamos unir esta plantilla con la base de datos SQL Elite que ya hemos preparado anteriormente para este tutorial. Sobre la ventana que estamos viendo aquí, la ventana Modify Session, también podemos ver el recuadro Hostname. El recuadro Hostname. Pues bien, sobre este recuadro es donde debe aparecer la ruta hacia el lugar donde está la base de datos que queremos utilizar. Para localizarla podemos hacer uso de cualquiera de los botones que tenemos aquí a la derecha. El segundo nos va a permitir seleccionar la base de datos, si es una base de datos que ya existe,
mientras que el primero nos va a permitir crear una nueva base de datos. En nuestro caso, hacemos clic en el segundo de los botones, Select Data File, situado a la derecha, más a la derecha de la línea Hostname. Hacemos clic. Y ahora lo que tenemos que hacer es buscar dónde se encuentra la base de datos SQLite que vamos a usar. El archivo SQLite se llama PixDB, y podremos encontrarlo en la carpeta Welcome y dentro de esta la carpeta Tutorial, que recordemos es el lugar donde estamos construyendo nuestra aplicación. Welcome Tutorial. Seleccionamos PixDB y una vez localizado el archivo en nuestro ordenador, hacemos clic en el botón Open. Hacemos clic en el botón Open y ya está. Ahora sobre el hostname podemos ver todo el camino hacia el lugar donde se encuentra situado el archivo PixDB. Observemos que la nueva plantilla PixSys, después de pulsar el botón OK, aparecerá formando parte de las plantillas ya existentes. Vamos a hacer esto, vamos a pulsar el botón OK y aquí la tenemos, PixSys. Hacemos clic de nuevo sobre el SQL Browser si no vemos esta plantilla PixSys, porque estemos situados en otro lugar, SQL Browser, y pulsamos sobre Session Manager a fin de que aparezcan todas las plantillas, entre ellas nuestra plantilla PixSys. Bien, este es el primer paso en la creación de la base de datos, o la apertura de la base de datos. Realmente el archivo ya estaba creado, ¿no? ¿Cómo abrimos una sesión a partir de una plantilla ya establecida? Bueno, en primer lugar debemos asegurarnos de que estamos situados en el SQL Browser, que está seleccionado de esta manera. Vemos Session Manager, Open Session, Interactive SQL, Query Builder y Options. Si no estamos viendo esta situación, hagamos clic sobre SQL Browser. Y después hacemos clic sobre Open Session. Automáticamente aparecerán todas las sesiones o plantillas de sesión que hayamos creado. En nuestro caso solamente aparecerá PixSys. Hacemos clic ahora sobre PixSys para abrirla. Hacemos simplemente un clic. La sesión PixSys aparece bajo el árbol de carpetas del SQL Browser automáticamente. Esto significa que ya ha sido abierta y además mostrará las tablas y las vistas. Estos nodos o grupos pueden ser mayores o menores dependiendo de la base de datos con la que estemos conectados. En este caso, la base de datos MySQL presentará estos dos grupos, tablas y vistas. Si desplegamos el nodo en el árbol de carpetas, podremos ver también el conjunto tablas y vistas debajo del nombre de la sesión PixSys. Si ahora reiniciáramos Omnis Studio, saliéramos de él para volver a entrar, necesitaríamos de nuevo volver al SQL Browser, volver a Open Session y volver a hacer clic sobre PixSys a fin de abrir de nuevo la conexión con la base de datos
pixes. Para ver las tablas que conforman nuestra base de datos, bastaría con que expandiéramos, por ejemplo, la rama pixex y ahora hiciéramos clic sobre la entrada tables. Es necesario hacer doble clic sobre la ventana tables. No es necesario, hacer doble clic sobre la ventana tables. Hacemos un clic sobre la ventana tables. Para ver la estructura de columnas de la tabla Mi Pictures, una de las dos tablas que vemos aquí, pues podríamos hacer, ahora sí, doble clic. Hacemos doble clic y entonces aparecerá en una ventana cada una de las columnas que conforman esta tabla, el nombre, el tipo de datos que contiene, la longitud, y si permite o no permite que esa columna llegue a estar vacía en la base de datos. Permite nulos o no. Bien, esta forma tan sencilla como vemos aquí se puede simplemente acceder a una base de datos, en este caso MySQL, SQLite. Para ver, si quisiéramos ver el contenido de la tabla y no su estructura, vamos a cerrar esta ventana. Bastaría con que seleccionáramos la tabla, en este caso está seleccionada, Mi Pictures, y ahora pulsáramos en la opción Show Data. De esta manera se abrirá una ventana con no la estructura, sino el contenido de nuestra base de datos. Podemos ampliar el espacio reservado a cada columna a fin de poder mostrar bien su contenido. Cuando se trata de una columna que contiene una imagen, pues podremos observar la imagen que contiene, el texto, si es una columna de texto, el número, etc., dependiendo de la naturaleza del dato contenida en cada columna. Aquí se nos informa también que estamos visualizando 10 filas o registros en la base de datos y el tiempo de ejecución de la sentencia SQL que ha tenido que realizarse para extraer los datos de la misma. Lo que ha sucedido en realidad es que el Interactive SQL, esta ventana que vemos aquí, ha generado la sentencia SQL necesaria para ver todo el contenido de la tabla Mi Pictures. Esta sentencia es la sentencia select *from Mi Pictures. No obstante, podremos hacer uso de esta herramienta, es decir, del Interactive SQL, pues para seleccionar los datos que deseemos mediante la introducción de otras sentencias SQL en este recuadro, para después pulsar sobre el botón Run. Pulsamos después sobre el botón Run para ejecutarlas. Por ejemplo, podemos añadir la cláusula